¿Sabían ustedes que el 8% de nuestro material genético es proveniente de virus? Hola darwinianos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Ya saben que si no están suscritos deben hacerlo dándole clic aquí en el botón que dice suscribir y deben activar la campanita para que puedan recibir la notificación de nuevos videos. En este video vamos a hablar sobre los virus, qué son los virus, por qué son difíciles de combatir, por qué es que generan tantas enfermedades de importancia global y cuál es el debate en torno a estos virus, de si son organismos vivos o organismos no vivos. Entonces, bueno, empecemos. La definición más exacta de virus es que es un agente capaz de infectar y alterar el funcionamiento regular de una célula huésped. Y usamos la palabra agente y no organismo porque organismo se refiere a un sistema biológico, por lo tanto vivo, y los virus son considerados no vivos. Lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en un virus es de repente un virus informático. Entonces voy a tratar de hacer una analogía para poder entenderlo mejor, porque un concepto de un organismo no vivo dentro de biología puede quedar algo así como que si me lo dices así nada más no lo entiendo, ¿no? Imaginemos que nosotros tenemos una memoria con puente USB y en esta memoria hay algunos virus, ¿no? Un virus informático X. De por sí, si la memoria la tengo yo en mi bolsillo, en mi mochila, en mi bolso, en cualquier lugar, pues no pasa nada porque el virus está ahí y nadie se entera y da igual si está ahí o no, ¿verdad? Pero si yo coloco esa memoria en mi computadora, esta va a empezar a fallar porque este virus la va a infectar y va a empezar a hacer cambios en su sistema, ¿no es cierto? Un virus, biológicamente hablando, actúa más o menos así. En sí mismo no tiene vida, es solo una envoltura. Bueno, la mayoría de ellos tienen envoltura o cápside, algunos son desnudos y dentro de ellos hay material genético, pero no tiene organelos como una célula capaces de realizar un metabolismo o funciones metabólicas. Entonces por sí mismo no puede replicarse. Este organismo, que es un cúmulo de información genética en una cápside, como dije, en una envoltura proteica, infecta, es capaz de ingresar a una célula y una vez que ingresa a la célula, tal como el virus informático ingresa a una computadora, utiliza la maquinaria química molecular de esa célula y la reprograma para utilizar toda esa maquinaria a su favor y empezar a replicarse, a generar otras unidades víricas conocidas como viriones o virión en singular. Cuando el virus ya obtuvo todo lo necesario de esa célula y se replicó hasta donde podía replicarse dentro de esa única célula, la rompe, genera una lisis de membrana y expulsa todas estas partículas víricas que ya tienen capacidad infecciosa. Entonces, hasta aquí, en pocas palabras, en resumen, un virus es un organismo no vivo que puede ingresar a un huésped, a una célula y reprogramarla para replicarse y producir formas víricas con capacidad infecciosa para entrar a otro huésped llamado virión. Muchas veces los virus recombinan su material genético con el material genético del huésped y los viriones, por lo tanto, son una mezcla tanto de genes víricos o virales como los genes del huésped. Clasificar a los virus es un poco difícil y el sistema de clasificación no es igual que para los organismos eucariotas, eubacterias o arqueas, porque es difícil trazar una línea filogenética, es decir, relaciones genéticas entre individuos, ¿no? Como ancestrales también. Y más bien los virus tienen una clasificación que está más basada en su morfología, en su forma. Entonces se pueden clasificar en función a que si tienen envoltura o no tienen envoltura, o se pueden clasificar en si tienen material genético tipo ARN o tienen material genético en base a ADN. Algunos virus de importancia clínica mundial, como por ejemplo los virus que ocasionan la gripe, ya sean resfriados comunes o más fuertes como la influenza, son difíciles de tratar y generalmente, si ustedes recuerdan, cuando nos inmunizamos, nuestro sistema, nuestro cuerpo recuerda los antígenos de algún patógeno y si es que nos volvemos a infectar,
la maquinaria de defensa de nuestro cuerpo sigue una línea de primera y segunda defensa y pues ya no nos enfermamos como la primera vez. Pero si ustedes se ponen a pensar en la gripe, todos los años nos enfermamos 1 o 2 veces y así sucesivamente, y no es de que hayamos desarrollado una inmunidad adaptativa o adquirida contra la gripe. Y esto es porque los virus tienen 2 formas de adaptarse o mutar para poder permanecer. Para poder entender esto, veamos un ejemplo, pero no con el virus, sino con un protozoario para que podamos ver las diferencias. Utilicemos de ejemplo el protozoario Trypanosoma. Aquí en América, la especie de Trypanosoma cruzi causa el mal conocido como la enfermedad de Chagas. Es muy difícil poder encontrar una vacuna contra estas enfermedades porque el patógeno pasa casi siempre desapercibido, ya que cada vez que nuestro sistema intenta o lo reconoce, procesa la información del antígeno, luego cuando quiero utilizar esa información como inmunidad adquirida, no va a funcionar porque ese patógeno ya cambió completamente los antígenos de su superficie y ya no son reconocidos. Esto es fácil para el Trypanosoma porque es un protozoario y su genoma, es decir, el contenido total de material genético en este organismo es mucho más grande que el de un virus típico. Pero entonces, ¿cómo es de que nos resfriamos tantas veces y nuestro sistema no adquiere una inmunidad contra los virus que ocasionan los resfriados comunes? Los virus que ocasionan el resfriado común, la gripe común, son esféricos y en su membrana, en su superficie, tienen unas proyecciones que están conformados generalmente por 2 proteínas. Una de ellas es la hemaglutinina y la otra es la neuraminidasa. Estas 2 proteínas funcionan como antígenos, o sea, esa parte del patógeno que nuestro cuerpo va a leer como extraño. Cuando uno de estos virus ingresa a nuestro organismo y empieza a replicarse, cada generación nueva de estos virus va a tener una variación en su configuración genética y por lo tanto estas proteínas de la superficie, la hemaglutinina y la neuraminidasa, no van a ser idénticas en todas las generaciones. Entonces, al ser ligeramente, aunque sean ligeramente distintas, nuestro cuerpo, nuestro sistema de defensa ya no las va a leer de la misma forma. Este proceso se llama deriva antigénica y es básicamente la razón por la cual no hay una vacuna que nos proteja de la gripe para no volver a sufrirla nunca más. Algunos virus que ocasionan unas gripes más severas como la influenza, por ejemplo el virus de la influenza tipo A, tiene diferentes subtipos, por así decirlo. El virus que ocasiona la gripe H1N5, H1N7, H1N3, etc. Se podría decir que estas son distintas cepas del mismo virus, del virus influenza tipo A. Y no son distintos por un proceso de deriva antigénica como los anteriores, sino por otro tipo de proceso llamado cambio antigénico, es decir, un cambio total, porque estas cepas no cambian los antígenos de su superficie, sino alteran completamente su material genético. ¿Son todos los virus dañinos? En realidad, no. Algunos virus, por supuesto que sí, como el virus de la hepatitis C o del VIH, que son sumamente dañinos. Pero hay otros que conviven con nosotros desde muy pequeños y que en realidad son benignos o muy pocas veces manifiestan algún síntoma. Por ejemplo, el virus de Epstein-Barr es un virus que lo tenemos el 90% de los adultos. Entonces es muy probable que tú, si estás viendo esto, lo tengas. Este virus se propaga muy fácilmente a través de la saliva y generalmente lo obtenemos desde muy pequeños. Algunas veces durante nuestro crecimiento el virus se activa y produce lo que llamamos herpes y se vuelve a inactivar y se vuelve a activar y así, o puede ser que en toda tu vida ese virus no se active en tu cuerpo. Hace un tiempo vi una entrevista que me pareció muy interesante. Bueno, era una charla de un empresario que está trabajando con unos virus llamados virus oncolíticos y son muy interesantes porque están utilizando un tipo de virus débil, y ahorita vamos a explicar por qué débil, para combatir el cáncer. ¿Qué es lo que pasa? Sucede de que no todos los virus son capaces de infectar alguna célula porque las células, o sea, tampoco es que estén desprovistas de defensas, ¿no? Son células capaces de defenderse a sí mismas. Entonces, cuando un virus no tiene la fuerza suficiente para infectar una célula, le decimos virus débil. Este virus débil, a una célula que está sana, que no está dañada, no le va a hacer nada. Pero a una célula dañada o enferma como una célula cancerosa, sí se va a ver infectada por este virus, conllevando
a la muerte celular de estas células cancerígenas. Y es por eso que están tratando de usar este tipo de virus débiles en las terapias contra el cáncer. Están también otros virus, los bacteriófagos, que son virus que infectan a bacterias. Y por ejemplo, el bacteriófago que mata a la Escherichia coli, que es la bacteria que causa tantas enfermedades y males estomacales, gastrointestinales. El 8%, como digo, de nuestro material genético corresponde a retrovirus, que en algún momento de nuestra línea evolutiva, hace miles de millones de años atrás, ingresaron a nuestras células y combinaron su material genético con el de estas células. Y este material vírico en nuestro interior podría hacernos daño, ya que está en nuestro cuerpo. En realidad no. Las últimas investigaciones apuntan de que este material, estas secuencias génicas de virus en nuestro organismo contribuyen a la formación de las líneas de defensa de nuestro cuerpo. Un grupo de investigadores hace un par de años utilizó la técnica de CRISPR, que es esta técnica molecular de corte y empalme de secuencias genéticas para la edición genética. Y pues suprimió las secuencias genéticas de los retrovirus de nuestras células. Y lo que ocurrió tras esta supresión fue que el grupo de células no generaba una línea de defensa, no tenía una respuesta inmune. Así que lejos de hacernos daño, resulta que este material vírico es en realidad lo que nos ayuda o ha ayudado en nuestra evolución, en nuestra supervivencia. Es súper genial e interesante. Lo que es más llamativo para mí de los virus son sus procesos evolutivos y porque es tan difícil poder incluirlos en el árbol filogenético. Es que claro, a ver, Darwin, ¿cómo lo vas a incluir en el árbol filogenético si son organismos no vivos? Claro, yo lo acabo de decir, son organismos no vivos, es la definición más exacta o aceptada de virus. Pero en realidad, en torno a esta definición, en torno a este concepto, hay muchísimo debate. Por un lado, están los especialistas que dicen que tal cual, un virus es un organismo no vivo. ¿Por qué? Porque no tiene una línea ancestral, es decir, es polifilético, no hay un solo gen que esté compartido en un grupo grande de virus y que el genoma de los virus es prácticamente robado de los huéspedes que suelen infectar. Y hace un par de años se avivó el debate de que si esto era correcto o no, porque está el otro lado de especialistas que defiende que los virus sí son organismos vivos. Y entre ellos, un grupo de investigadores respondía a las premisas de que son no vivos por tal y tal punto que ya mencioné, diciendo de que los grupos bien definidos de virus sí tienen un material genético compartido y definido y exacto. Y estas afirmaciones se hicieron más fuertes cuando en el 2003 se descubrió un tipo de virus completamente distinto al que ya se conocía. Lo que generalmente conocemos como virus o se sabía de virus era que son organismos muy pequeños, pero en el 2003 en unas aguas templadas se descubrieron unos virus que se denominan ahora como virus gigantes o giant virus. Estos virus son parásitos de unas amebas y el nombre científico del virus más estudiado, del virus gigante más estudiado es Acanthamoeba polífaga mimivirus, y justamente es mimivirus, que suena muy bonito, pero es mimi porque intenta mimetizarse y parece que fuera una ameba. Por eso es que al comienzo no podía ser identificado como un virus, porque realmente se salía del parámetro genético que utilizaban para identificar virus. Este grupo de virus gigantes reciben el nombre de G-virus y su material genético casi en un 86% es único, es decir, que no tiene nada que ver o no se parece a nada al material genético de otros virus o de los huéspedes tradicionales de virus. En respuesta a esto de que los virus no son ladrones de material genético, otro grupo de investigadores sacó una lista con cerca de 106 taxones aproximadamente, en el cual se identificaban las secuencias genéticas de virus comparándolas con secuencias idénticas de los huéspedes, y esto como una evidencia del robo de material genético por parte de los virus. El debate en realidad es interminable. Llegó un momento en el cual una investigadora de Francia sacó un comunicado, una nota diciendo que ese debate o la controversia de que si son los virus organismos vivos o no lo son está por demás, porque el árbol filogenético de la vida está obsoleto, no es una clasificación exacta, ya que todos somos organismos quiméricos, somos quimeras, ya que compartimos material genético de distintos organismos y punto. Entonces, en realidad,
la última palabra no está dicha. A mí todo este debate y toda esta controversia de verdad me pone a alucinar así un montón, y es como que para volarse la cabeza. No sé qué piensan ustedes. Espero poder leer en sus comentarios qué opinión tienen sobre esto. ¿Son organismos vivos? ¿Son organismos no vivos? ¿Por qué debería considerarse como tal? Ojalá me cuenten, los voy a leer. Y bueno, hasta aquí en este video. Gracias por acompañarme. Ya saben, suscribirse y seguirme en Facebook e Instagram, y compartir este video con sus amigos. Si te ha gustado, no te olvides de darle la manito arriba. Chao, hasta la próxima.